En este viaje de reconciliación con Dios hemos llegado a la verdad del bautismo, el cual es muy importante esta verdad porque ya hemos visto anteriormente que el gran amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Hemos visto la importancia del arrepentimiento, la importancia que Jesús tomó nuestro lugar, que sobre él llevó el pecado que nosotros nos correspondía morir, pero Cristo tomó nuestro lugar y que no es por nuestras obras que nosotros podemos ser salvos, sino por esa obra gloriosa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Vimos que solamente Cristo Jesús puede darnos salvación y vida eterna, pero hemos llegado a un punto en donde en esta verdad del bautismo es la que nos hará comenzar un nuevo caminar con Cristo Jesús. Por eso es bien importante que la verdad del bautismo, este tema, podamos escucharlo con mucha atención, por favor, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y quiero leerte como nuestra base bíblica lo que dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Y así dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo entonces es un requisito que Jesús instituyó como demostración pública de nuestra fe. Pero más allá de una demostración pública, es importante reconocer su significado y más a profundidad esa acción. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, en primer lugar es una acción que es el ser sumergido en agua y representa tres acontecimientos muy importantes que son: primer acontecimiento, muerte; segundo, sepultura; y tercero, resurrección. Y para comprender más a profundidad esto que acabamos de decir de los tres acontecimientos que suceden cuando una persona es bautizada en el nombre de Jesucristo, vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 11. Dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera entonces que estos tres acontecimientos que acabamos de leer en la Biblia, el primero que es muerte, es decir, Cristo al morir lo hizo por nuestros pecados. Nosotros al arrepentirnos le damos la espalda al pecado, al mundo, al enemigo, y ahora entonces morimos juntamente con Cristo. Un crucificado, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Por eso habla acerca de que ya uno ya no vive para sí mismo, ni para el mundo, ni para nuestras pasiones, ni para nuestra carnalidad, sino ahora uno vive para Dios y en Cristo Jesús. Pero también está el segundo acontecimiento, que es la sepultura. Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras. Nosotros, al ser sumergidos
estamos siendo sepultados juntamente con Él, es decir, sumergidos en agua. Y sigue diciendo la Biblia entonces que estamos siendo sepultados juntamente con Él. Dios promete perdonar y olvidar nuestro pecado. Eso lo encontramos en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Ahora, dice la tercer acontecimiento, que es la resurrección. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para ser declarado Hijo de Dios, según Romanos capítulo 1 versículo 4. Así nosotros, al levantarnos de las aguas, resucitamos en una nueva criatura. Y esto nos habla la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios 5:17, la cual vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera, es segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces hay una resurrección espiritual en nuestras vidas, que es que ahora que estamos en Cristo Jesús ya somos nuevas personas, y esto se logra entonces a través del bautismo, y el bautismo es sumergir, cubrimiento total en el agua, y se levanta a la persona invocando el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, el bautismo tiene su significado en cuanto a la salvación, pues nos identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, inclusive en su sacrificio, porque ya no vivimos, como comentaba hace un momento, para nosotros, ahora vivimos para Cristo Jesús. Por eso debemos de entender que el bautismo en primer lugar es para salvación. Claro, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su sangre preciosa que fue derramada, esa y su nombre, Jesucristo mismo, es el que nos salva. Sí, pero el bautismo es para identificarnos con Cristo y es para salvación. Miremos entonces que según en Hechos capítulo 20, versículo 21, dice que hay dos condiciones para salvación. Dice arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y le vamos a dar lectura. ¿Qué dice en Hechos capítulo 20, versículo 21? Y dice de la siguiente manera: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 21. Entonces, hay esas dos condiciones, el que uno debe de arrepentirse y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si nosotros hemos creído en que Cristo murió para poder hacer posible el perdón y salvación derramando su sangre preciosa, entonces le hemos de recibir en la fe y por la fe en nuestro corazón. Ahora es de suma importancia el ser bautizados. Es decir, si nosotros ya tomamos la decisión de arrepentirnos y creímos en el Señor Jesucristo, entonces ahora es de suma importancia el ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Unos piensan entonces que la salvación se recibe solamente a través del bautismo, otros en cambio señalan que es solamente por fe, pero los apóstoles del Señor Jesucristo dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Vemos entonces cómo ambas cosas son necesarias, y incluyo aquí tres aspectos importantes: el creer en el Señor Jesucristo, el arrepentirnos y el de ser bautizados, vuelvo a reiterar, en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿el bautismo para quién es según la Biblia, según la palabra de Dios? Bueno, es para los adultos. Dice entonces la Biblia no nos enseña que el bautismo sea para los niños, porque el bautismo entonces a los niños no es válido, porque ellos no tienen la capacidad de razonamiento. Un niño no tiene esa facultad desarrollada, por lo tanto se encuentra totalmente
de alguna manera incapaz para hacer esa profesión de fe y ser bautizado. Solamente las personas adultas tenemos esa capacidad y facultad para decidir en toda la plenitud de nuestras facultades, es decir, que es una decisión muy seria en nuestras vidas, porque es para el perdón de nuestros pecados. Ahora, los niños, pues realmente pecado ellos no tienen, los niños, porque ellos tienen su corazón de alguna manera pues puro, y Jesús bien lo dijo Jesús: dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces aquí hay una aplicación verdadera, que el bautismo es para nosotros los adultos. Entonces las personas adultas deben seguir el proceso a la salvación, que es creer en el Evangelio, arrepentirse y después hacer pública su fe por el bautismo. Cristo estableció esta orden para que las personas fuésemos salvas. Ahora, el bautismo debemos de entender que es, según Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y recordemos que en otros temas anteriores leímos que dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo. Entonces, esta revelación que Dios nos da, que es el bautismo en su nombre, pues lo practicaban los apóstoles, y ahí está en Hechos 2:38 que dice la Biblia: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Entonces, el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia para tu vida es: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto lo encontraremos en Hechos capítulo 22, versículo 16. Entonces, nacer de nuevo es el principal propósito de Dios para todo ser humano. Y ese nacer de nuevo tiene que ver con una reconciliación con Dios, con nuestros pecados son limpiados, nuestra vida. La palabra de Dios dice que el Señor los va a tomar y los va a echar a la profundidad de la mar, y nunca más se acordará de ellos. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesucristo es para el perdón de nuestros pecados, y nos identificamos públicamente nuestra fe con Cristo Jesús. Entonces, al lograrlo, creo que podremos decir: bienvenido a la familia de Dios. Y ese es lo que el Señor Jesucristo quiere, que todos pertenezcamos a su pueblo, a un pueblo que ha creído en Él, que se ha arrepentido, pero que ha procedido al bautismo en el nombre de Jesucristo. Si te quedan dudas, si te quedan inquietudes, por favor, házmelas saber, házmelas llegar, y con mucho gusto estoy para servirte, para responderlas, para entablar un diálogo, porque el corazón de Dios es que toda persona sea salva por Él. Dios te bendiga mucho.